Grecia antigua y México, ¿qué tan diferentes somos? El estudio de la cultura griega nos permite encontrar pistas sobre los fenómenos sociales de la actualidad. El clásico griego analiza la personalidad humana, pero también justifica, en muchas ocasiones, las condiciones de explotación. El occidente queda marcado por la cultura griega, primero en su paso por la latina y después por su encuentro con el mundo judeocristiano, tan importante en Occidente. Una de las primeras manifestaciones culturales de la civilización fue la de establecer modelos de comportamiento deseables o indeseables para el hombre y la mujer, particularmente en el seno de la familia, núcleo de toda sociedad según la narrativa occidental. El problema con esto es que históricamente uno de los dos modelos ha sido el dominante y el otro el dominado. Con más derechos, como en la Mesopotamia de hace 8,000 años, o con casi ninguno, como en la antigua Grecia, e incluso con todos los derechos reconocidos en el México actual, la mujer ha sido sometida, violentada y explotada. Su conversión a mano de obra fabril a principios del siglo XIX empeoró su situación, pues comenzó a desempeñar dos roles, el de obrera y el de ama de casa. El burgués, decía Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, ve en su mujer un mero instrumento de producción. Duras palabras. Desde esa perspectiva, puede decirse que la mujer se convirtió en propiedad privada y sujeto de explotación por doble vía, en el hogar y en la fábrica. Es indudable, además, que se sumó a la vida productiva fuera de casa en una franca desventaja respecto de los hombres. En la actualidad, el peso cultural de 9,000 años de este relato histórico de opresión sobre la mujer por parte del hombre sigue marcando la pauta de las relaciones interpersonales y sociales en la mayor parte del mundo. 174 años de activismo feminista no han sido suficientes para cambiarlo. Representa apenas el 2% de toda esta historia que hoy conocemos de sometimiento. La comparación de los roles de hombre y mujer entre la Grecia arcaica y el México actual es un buen ejemplo de lo anterior. Entre los años 776 y 480 a.C., Grecia consideraba que el buen hombre debía cumplir cabalmente con dos papeles. Por una parte, proveer con abundancia a su familia. Es necesario señalar que en aquella época los griegos consideraban que la riqueza era un atributo destacado del buen hombre y la agricultura la más noble actividad para alcanzarla. Esto puede notarse en el texto económico de Jenofonte, en el relato que hace Sócrates sobre su plática con Iscómaco, hombre rico y virtuoso, a quien el gran filósofo consideraba un perfecto hombre de bien. Por otra parte, el hombre debía educar a su mujer, sus hijos y sus esclavos. Veamos dónde colocan a la mujer. Tanto en la formación de valores, a partir de su propio ejemplo, como en los quehaceres que a cada uno le correspondían, sobre los cuales debía tener el dominio. Todo hombre de bien debía cultivar diversas virtudes, como la lealtad, la justicia, la generosidad, la diligencia, el orden, la responsabilidad, el autocontrol, la severidad, pero también la amabilidad y, por supuesto, la autoridad. Lo indeseable en el rol masculino eran los efectos opuestos a dichas virtudes. Marcadamente la pereza, la negligencia, deslealtad y falta de autocontrol, que hacían que los hombres se entregaran a sus pasiones y vicios. Claro, las malas mujeres, el alcohol y la molicie. Por su parte, la mujer vivía en completa subordinación al hombre, con la tarea de administrar la casa y una carga de trabajo inmensa impuesta por el marido. Decía Escómaco a su mujer:
según contó a Sócrates, que los dioses le habían hecho de carácter medroso, porque no se necesitaba la valentía del hombre para cuidar los víveres. No tenía la fuerza ni la resistencia del hombre para aguantar las jornadas del campo, pero tenía los atributos necesarios para tener en orden la casa. En cuanto a sus valores, la mujer debía ser discreta, callada, prudente, modesta y pudorosa. Cualquier corrección al marido u opinión propia eran tomadas como rasgos viriles. Y así lo hizo saber Sócrates a Iscómaco cuando éste le contó sobre una manifestación de voluntad propia de su mujer. Por eso, mantener en la ignorancia a la mujer era en aquella Grecia lo mejor para modelarla. Y desafortunadamente sigue siendo esto válido en algunas culturas e incluso en algunas regiones de nuestro país. Las características de las mujeres censurables de aquella época estaban resumidas en el modelo que representaba Helena de Troya, la perra maléfica, como ella misma se autodenominó, la que dejó a su marido por amor. Las que, de acuerdo a Iscómaco, estas mujeres, siempre estaban sentadas con afectación y por eso ellas mismas se prestaban a ser juzgadas entre las engalanadas y engañosas. Ahora bien, trasladados al México actual, tales modelos presentan notorias diferencias y similitudes. En la actualidad, la mujer sigue encasillada en el cuidado del hogar, aunque también trabaje fuera de la casa. De acuerdo a la encuesta nacional sobre uso del tiempo, siguen encargándose en promedio del 73% de las labores del hogar. A pesar de todas las reivindicaciones alcanzadas por el movimiento feminista, en no pocos casos, pero sí en muchos lugares del mundo, sigue pensándose que las mujeres tienen como atributo la ignorancia, el silencio, la obediencia y el encierro. En nuestro país, en ocasiones se usa el argumento de los usos y costumbres para vulnerar los derechos de las mujeres. Poco documentan los relatos antiguos la violencia contra la mujer, quizá porque se le consideraba normal, pero sin duda hoy es una práctica de opresión continua. 70% de las mexicanas han mantenido una vida llena de violencia y han manifestado que la padecen. En cuanto al varón, son pocos en la actualidad los que están interesados en ser ejemplo de valores y virtudes. De hecho, las características negativas del modelo griego son bastante usuales. Podríamos, de hecho, señalar que el machismo consiste en la ostentación del conjunto de las conductas consideradas indeseables por los antiguos griegos y una marcada preferencia por los tratos violentos hacia la mujer. Recordemos que los clásicos describían la sociedad que vivían y en ocasiones la justificaban. Después de todo, el sistema patriarcal conlleva una buena dosis de explotación y aprovechamiento. A manera de conclusión, tal vez habría que estar de acuerdo con Engels, quien en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, advirtió que la emancipación de la mujer no era solo una cuestión de igualdad legal, sino implicaba cambios profundos en las relaciones sociales y familiares. Los relatos de los clásicos griegos son indispensables porque la cultura occidental tiene en su centro mucho de ellos y porque aquellos pensadores se convirtieron precisamente en clásicos por saber relatar las actitudes, las emociones y los sentimientos de un ser que esencialmente no ha cambiado, el hombre. Lo único que provoca ese cambio es la cultura. Gracias.